Hola corazón lindo, te doy la bienvenida a este nuevo episodio del podcast El sueño que somos, el espacio donde comparto mis pensamientos y mis sentires, mis experiencias para ayudarte a recordar el camino de vuelta a ese espacio sagrado que es tu corazón, a ese templo, y de esta manera poder crear todos juntos en colectivo una ruta que nos lleve al reconocimiento de que esta vida es un sueño y de que podemos cada vez aprender a soñar mejor. Yo soy Amaris de Amaris Portal Creativo y en este episodio quiero hablarte acerca de la maternidad, específicamente acerca de los cuidados que la maternidad requiere. Y este es un tema que me emociona mucho compartir porque lo solicitó una de las mujeres hermosas, madres, artistas con las que he conectado a través de las redes sociales y que siento que es también, como lo soy yo, una investigadora de lo que quiere decir crear como artista, crear como madre, crear en la cocina, en todos los aspectos de la vida, crear medicinas, pócimas, magia, crear familia, crear hogar. Entonces, en este episodio, para abrir este portal, sabes que siempre me gusta agradecerte y en este día quiero agradecer tu capacidad de cuidar, de crear y nutrir. No basta la capacidad creativa, porque cuando creamos y no somos capaces de sostener ese vacío al que nos confronta la energía femenina, lo que hacemos es abortar nuestras creaciones en todos los aspectos y en todos los sentidos. Entonces nos vemos abandonando nuestros proyectos, nos vemos abandonándonos a nosotras mismas, nos vemos abandonando a nuestra familia, a nuestros hijos, a los seres que amamos y pasando por espacios de frustración y de sufrimiento, porque la naturaleza de la energía femenina tiene que ver con el sostener la vida, multiplicarla, nutrirla y protegerla. Y cuando no nos vemos capaces de entrar en esos espacios de profunda devoción, fe y fuerza de voluntad, es como si algo adentro se sintiese muy adolorido y aquejumbrado. Entonces quiero celebrar esa capacidad que sí tienes de sostener tus creaciones, de nutrirlas, de llevarlas hacia adelante, de que tus sueños, tus pasiones, tus propósitos realmente vean el mundo y se conviertan en semillas de belleza para la humanidad y para la tierra y para todo el universo y para la vida. Últimamente me gusta mucho definir a Dios como la vida viviéndose a sí misma, la vida experimentándose, recreándose, aniquilándose, reproduciéndose, amándose, entendiéndose, la vida en todo su potencial, en el potencial de ese caudal creativo que es infinito, inmenso y que representa para nosotros la realidad que habitamos. Y bueno, claramente, como en todos los episodios, te voy a hablar desde mi experiencia y desde lo que yo he podido observar como madre, como creadora, lo que yo he podido ver en los tiempos de gestación, de parto, de posparto de mis hijos. Y bueno, con la esperanza de poder traer una palabra que te nutra y que te ayude también a observar adentro tuyo y así reconocer tu propia historia, quizás ubicarte nuevamente en tu historia, quizás reconocer dolores antiguos, quizás limpiar y sanar ciertos espacios de la hija que fuiste, de la madre, de la creadora que eres.
Y bueno, yo siento que el tema más importante a traer aquí, ante la pregunta de cuáles son los cuidados que requiere la maternidad, para mí el tema más importante es la cabeza. Lo que más hay que cuidar en el embarazo, en la gestación de un proyecto, de un hijo, es la cabeza. Yo me he podido dar cuenta en mi experiencia de que maternar es un acto de fe, y muchas veces la cabeza llega a traer miedos, a traer situaciones de dolor y por ende a traer el deseo del control acerca de las situaciones que circundan esa creación y acerca de la creación misma. Entonces me acuerdo que en mi primer embarazo, cuando estaba esperando a mi hijo mayor, a Nemo, que ahora va a cumplir 5 años, yo me decía a mí misma que tenía que nacer en casa porque yo tenía que sanar a mi árbol genealógico, y esto porque mi bisabuela materna, la mamá de mi abuela, murió en trabajo de parto y hay una herida muy grande y muy honda en mi familia con respecto a la maternidad y con respecto al parir. Así que yo me sentía responsable de sanar toda esta situación. Y al final el trabajo de parto sí se dio en casa, pero el parto como tal se dio en el hospital del pueblo cercano a nuestra casa. Nosotros vivimos en la montaña y cerca de nuestra casa, a una media hora, está Ubaté. Y así que Nemo terminó naciendo en el hospital de la villa de San Diego de Ubaté. Y inicialmente, cuando tomamos la decisión de irnos, yo sentía que estaba fracasando como mujer, como hija. Sentía que había desilusionado a mis ancestras, a mis ancestros. Sentía que le estaba fallando a mi hijo y a mi esposo. Y después de un rato me pude dar cuenta durante el parto de mi arrogancia. Y el posparto me trajo una sabiduría muy grande, y es reconocer que cada creación elige su rumbo, y en el momento en el que nos abrimos con nuestra voluntad y con nuestro corazón a ser los canales para que esa creación habite la vida, es como que nos tenemos que despojar de lo que pensamos que debería ser acerca de esa creación, y debemos reconocer que esa creación tiene su propia voz, tiene su propio canto y su propio aliento, y también su propio destino. Y no somos nadie, no somos quien para desear transformar el destino de alguien o para decidir qué es un buen destino y qué no lo es, para decir cuál es una buena manera de llegar al mundo y cuál no es una buena manera de llegar al mundo, o cuál es una buena manera de irse y cuál no lo es. Entonces ahí me di cuenta que el motivo por el cual, cuando estaba aquí en casa, se retraía la dilatación, llegaba a 7 y luego volvía a 5, era principalmente porque tenía mucho miedo, porque si bien yo me decía a mí misma que creía en este camino, que creía en la medicina tradicional, y es verdad, creo en la medicina tradicional, tanto es así que los siguientes 2 embarazos también los hemos acompañado desde ese lugar, pero yo me decía que mi cabeza estaba en un lugar donde realmente no estaba. Profundamente había un miedo. Profundamente había ese miedo en mí de que se volviese a repetir la historia y de
y de morir, o de que muriera mi bebé, de que no estuviéramos a salvo. Y la cabeza no estaba en el lugar en el que mi corazón hubiese deseado. Y eso está bien también, porque la cabeza, con todos los miedos que nos trae, viene a mostrarnos bolitas de karma, viene a mostrarnos energía acumulada y emociones no resueltas, pactos y vínculos, espacios de dolor dentro nuestro que no hemos querido ver, y nos pone a confrontarlo como si estuviésemos tejiendo una mochila y la madeja está enredada y nos empeñamos en seguir tejiendo sin darnos cuenta de que en realidad lo que hay que hacer es sentarse con mucha paciencia y soltar el nudo, la maraña del hilo para luego poder seguir tejiendo, ¿no? Pero el trabajo que compete en ese momento no es avanzar con el tejido, es desenredar, ¿no? Es un poco como volver ahí a ese espacio de paciencia y de escucha profunda de qué está en mi cabeza y por qué llegué a ese punto, por qué llegué a ese enredo tan grande. Quizás no cuidé bien la madeja, no la organicé, no la guardé como debía ser, ¿no? Y es importante hacer ese trabajo de recorderis, de mirar hacia atrás y ver qué está pasando, qué estuvo sucediendo antes de este momento. Con mi segundo hijo, con Cosmo, que ahora tiene 2 años y medio, fue muy diferente. Yo me sentía ya entregada a la voluntad de su alma. Entonces ya estábamos en otro punto de la narrativa familiar con mi esposo, donde nos decíamos, bueno, pues si tiene que nacer en el hospital, podemos ir al de Ubaté, podemos ir al de Carupa. Teníamos todo listo por si nos teníamos que ir. Si nace en casa, pues perfecto. Si nace en la montaña, si nace caminando, si nace en el carro, pues no pasa nada, ¿no? Que nazca donde desee nacer y que todo se dé bajo la voluntad de Dios. Y bajo esa entrega, bajo ese trabajo muy profundo que hicimos específicamente en los últimos 2 meses con nuestra partera, donde desenredamos muchísimo el pensamiento, donde nos hicimos cargo también, creando rituales y espacios de observación interna para ver qué estaba haciendo ruido, para sembrar, ¿no? Un poco esa serenidad y esa calma hacia el tiempo del parto. Y el parto en efecto fue completamente distinto. Fue como tan orgánico, tan rápido que ni nos dio tiempo de que llegara la partera. Entonces, desde esa mentalidad de entrega y de fe profunda, Cosmo nace en casa, en nuestra cama. Lo recibe mi esposo, lo recibe una amiga muy cercana de la familia, y todo se da bajo nuestros términos, nuestras condiciones, en el sentido de que en el primer parto yo no me sentía empoderada de mi proceso y delegaba mucho las decisiones, mientras que en el segundo parto, desde un entendimiento de que es el alma del bebé quien decide, es Dios quien decide, me permito también una escucha profunda de mi cuerpo y de mis necesidades fisiológicas, y por ende tomo en mano mi poder y me permito ir mucho más profundo en
en mi capacidad de parir y de llevar a término una creación, de hacer que esta creación o contribuir a que esta creación vea el mundo, vea la luz y así alumbrar la vida. Y bueno, con el bebé que está en este momento en mi vientre es todavía otro proceso. Siento que aún más de aún más entrega, de aún más fe, donde decidimos no hacer más ecografías, sino confiar en la cueva, confiar en la oscuridad de mi vientre y confiar en que no necesitamos controlar desde el miedo, no necesitamos intentar controlar desde el miedo lo que esté sucediendo en esa sagrada oscuridad y en ese sagrado misterio. Entonces, bueno, se irá develando, ¿no? También con el tiempo que va a seguir pasando. ¿Cómo van a ser este bebé, por ejemplo? ¿Dónde? ¿En qué situación? ¿Con quién? Pero sí siento que estoy en otro lugar con mi mente, donde tengo mayor conciencia de cuando aparecen los miedos para permitirme trabajarlos. Entonces, en ese sentido, siento que la gestación, o sea, lo que sucede dentro del mundo oscuro, del vientre, y lo que sucede en el parto es una mística de saber soltar el control, de saber entregarse con fe a ese proceso, de confiar profundamente en que la vida sabe y sabe bien y sabe quizás mejor que yo, y que la misma vida, el mismo amor del Creador, del Diosa me va guiando. Sí siento que estoy en otro lugar también de mayor devoción hacia la vida y sus procesos, y esto gracias a un entendimiento más profundo, simbólico, de las dinámicas bajo las cuales se da la vida. Otra cosa que tiene que ver con el aprender a domar la cabeza, aprender a cuidar también de ese espacio mental, tiene que ver con no adelantarse a los tiempos. Entonces muchas veces estamos en el primer trimestre, no hemos terminado el primer mes de embarazo y ya estamos con la cabeza en el parto, ¿sí? Y no estar en el tiempo que corresponde, lo que hace es desordenar las cosas, porque mi cabeza comienza a contarle a mi cuerpo una historia. Entonces, si yo todo el tiempo no he terminado el primer trimestre, pero ya estoy pensando en el miedo que me da el parto, en cómo quiero que sea el parto, en que tengo que controlar todo en el parto, en todo ese tipo de cosas, le estoy mandando a mi cuerpo la señal de que ya estamos en tiempo de parto. Entonces ahí es cuando pueden suceder también pérdidas y abortos espontáneos. Y esto porque no estoy en el tiempo que corresponde. Y el tiempo que corresponde al primer trimestre es el tiempo del cuidado de la semilla, ¿no? Como es tiempo de coger calor, es tiempo de descanso, es tiempo de mucha nutrición, de reforzar la nutrición, es tiempo de hacer cuevita, ¿no? Como de asimilar lo inmenso que es el proceso de gestar una vida. Y cuando no estamos ahí, voy a contarte, de hecho, que en este embarazo, al comienzo del embarazo, yo estaba trabajando muchísimo, como a la par de como lo hacía antes, y me fui de viaje a celebrar un matrimonio,
y fue muy demandante físicamente porque no comía bien, no descansaba bien y cuando regresé a casa y vino nuestra partera a revisarme, me hace dar cuenta de que no estoy con la cabeza en el embarazo, estoy con la cabeza en el trabajo. Y eso hizo que la barriga estuviera bajita. Entonces tengo que cuidar la cabeza, porque si yo en el afán de tener suficiente dinero para ahorrar, para pagar la partera, para el posparto, estoy en otra cosa. O sea, estoy ahorrando para un tiempo, porque tengo miedo de no tener dinero para un tiempo que todavía no ha venido. Sí, y está buena la planificación y es importante tener una estructura que nos sostenga, pero a la vez es aún más vital permitirnos estar en las necesidades, en el cubrir las necesidades de este momento, porque a la vida hay que contestarle es en el momento, es en el presente. Sí, la vida no entiende de pasados y futuros, la vida es ahora. Entonces me mandó descanso total por 15 días y estuve tal cual descansando. Yo no me había dado cuenta de la cantidad de cansancio acumulado que tenía, y por 1 semana y media estuve durmiendo 2 a 3 horas la mañana, me levantaba, almorzaba y volví a quedarme dormida de 2 a 3 horas en la tarde. Y sí, es cierto que el primer trimestre viene con cansancio físico, pero yo podía sentir como ese cansancio venía de tiempo atrás y como mi cuerpo necesitaba cobijita, necesitaba calorcito, necesitaba ese tiempo de cuidado y de cuidado para entrar en la lógica del cuidado de la vida, que ese tiempo me estaba demandando, ¿no? Me estaba pidiendo. Entonces, no adelantarse con la cabeza es muy importante y estar en este tiempo, ¿no? Cada tiempo del embarazo, cada tiempo de la creación de un proyecto pide cosas específicas. Sí, no es lo mismo estar en el tiempo del boceto a estar en el tiempo de los acabados. Y hay que saber reconocerlo, porque si no nos desubicamos, y cuando nos desubicamos y nos desorientamos en nuestra vida, ahí viene la frustración, ahí viene la tristeza, el arrepentimiento, la rabia, la sensación de no estar haciendo suficiente, ¿sí? Y es un trabajo constante, ¿sí? Es un trabajo que nos requiere ahí, en esa cacería de la mente, todos los días. Y es bien bonito, porque cuando hablamos de creación, cuando hablamos de gestación, en fin de cuentas todo el tiempo estamos gestando, ¿sí? Todo el tiempo estamos cuidando una semillita. Hemos puesto una semillita con respecto a nuestro trabajo, a nuestra casa, a nuestra familia, a nuestra salud, ¿sí? Y la vamos cuidando, y a medida que esa semilla va creciendo, es muy probable que estemos sembrando otra cosita, ¿sí? Porque así funcionan también las huertas, así funcionan los bosques. Todo se va dando en una sucesión mágica y perfecta que permite que la vida se sostenga. Entonces todo el tiempo estamos en este trabajo de cuidado de la vida y de gestación de hijos, gestación de proyectos, gestación de propósitos para nuestra vida, gestación de una conciencia que estamos construyendo también adentro nuestro. Y por eso es muy importante que estemos todo el tiempo en el presente, o sea, todo el tiempo respondiendo a la vida en este momento. Yo siempre pongo el ejemplo de que no tendría sentido que yo cuidara a mi hijo de 5 años como si fuera todavía un bebé recién nacido, ¿no? O no tendría sentido que lo cuidara como si fuera un
joven de 15 años cuando todavía le faltan 10 para llegar a ese punto. ¿No? Entonces tengo que estar en el presente para poder estar en el cuidado de la vida, respondiendo a las necesidades reales de ese momento. Otra cosa que siento que es muy importante cuidar es al padre. Estamos en una sociedad donde nos hemos acostumbrado a la ausencia de los padres en las familias y en los procesos creativos, en los procesos de hacer familia, en los procesos de gestación, de parto, de posparto. Y toda nuestra atención se dirige a la madre. ¿Sí? Toda nuestra atención va a la madre y ponemos a la madre, eventualmente también a bebé, en el centro de este espacio. Y realmente el padre queda un poco relegado, queda en segundo plano. Las inquietudes del padre, su búsqueda interna para poder ubicarse en ese nuevo rol de cuidador y regente de una familia quedan en ultimísimo lugar, ¿sí? Y eso es una falla enorme porque es como si de alguna manera en un sistema de creencias malsano seguimos repitiendo ese patrón de poner al padre, aún a los padres que sí desean estar presentes, en un lugar de ausencia, porque no lo narramos en la historia, no lo ponemos allí a ser parte de esta narrativa de la creación y el cuidado de la vida. Hablamos mucho de que las mujeres son las que traen la vida al mundo, pero eso no es verdad, eso no es real. Quienes traen la vida al mundo son las mujeres y los hombres, son las familias, son esas hogueras que encendemos en el centro de una casa para encontrarnos y reconocer que podemos cuidarnos y que podemos hacerlo bien. Entonces, es muy importante para mí recordar al padre, sobre todo porque el padre en todo este proceso de gestación tiene un rol primordial cuando logra estar presente y cuando le permitimos estar presente. Entonces, el padre es quien le pone las medias y los zapatos a la madre cuando ya no alcanza a tocar sus pies. Es quien la sostiene durante el trabajo de parto y quien la ayuda a cuidar de los otros niños que ya están un poco más grandes, porque la mamá igual está de lleno prácticamente en ese proceso de la gestación que demanda tanto a nivel físico, a nivel emocional, a nivel espiritual. El padre es quien cuida el posparto, ese es su pagamento. El pagamento de la mujer es el dolor, es el peso de la panza, el dolor de la cadera, quizás el dolor del parto, es su sangre. Ese es el pagamento de la mujer, es lo que pagamos para tener hijos. Y cuando traigo la palabra pagamento, es importante ubicarla, no es desde un lugar de castigo o algo por el estilo, sino es un lugar de reciprocidad, ¿no? La vida me va a dar un tesoro, que es un hijo, y yo le respondo a la vida también con mis dones y mis regalos. Y el padre tiene un rol muy, muy, muy importante en el posparto, porque su pagamento es acompañar a la madre en ese tiempo y ayudarla en todo. Desde la medicina tradicional se usa hacer la dieta, que son 40 días de quietud absoluta, de no coger frío, de guardar calor. Son días en los que la madre simplemente se dedica a reponerse física y emocionalmente
del hecho de haber atravesado el umbral de la muerte. Son días en los que la madre se dedica a amamantar a su bebé, a cuidarlo, a conocerlo, a observarlo y a reconocerse a sí misma. Y el padre se dedica a alimentar a su mujer, a alimentar a sus hijos, a su familia. El padre se dedica a limpiar, a cambiar los pañales, a levantarse en la noche porque la madre no puede coger frío. El padre se dedica a sostener a la madre y a ser el bastón que le permite andar por el mundo, ¿no? En esta existencia, como un pilar que le da fuerza, que le da fortaleza, que le da arraigo también. Entonces, cuidar al padre, o sea, es importante, es claramente fundamental cuidar a mamá y a bebé, pero es también fundamental cuidar al padre, porque es vital recordar que no solo nace un bebé, sino que nace una familia. Y cuando cuidamos al padre, estamos cuidando de que ese proceso de posparto y ese asentamiento de la familia se dé de la manera adecuada, ¿no? Como que pueda haber realmente una consonancia en el pensar y en el sentir de esa familia, que a su vez sostenga la vida de bebé. Cuando mamá está bien, bebé está bien. Y eso sucede cuando hay una energía masculina que está presente y que sostiene y que ayuda y apoya ese proceso. Cuando no está el padre, igual es importante encontrar una figura masculina que puede ser nuestro propio padre, que puede ser quien quiera, más allá del sexo, del género, quien quiera que para nosotros represente esa energía. Puede ser inclusive nuestra madre, puede ser una amiga, puede ser un hermano, una hermana, pero sí es muy importante que alguien sostenga a la madre y a bebé en ese proceso de llegada al mundo. Y por último, quiero mencionar justo pues venimos hablando del tiempo del posparto y de lo importante que es el padre allí, bueno, en ese y en todos los tiempos, porque sí, decimos que son las mujeres las que traen la vida al mundo, pero la semilla viene del padre. Entonces, bueno, el tiempo del posparto es vital porque muchas veces nuestra atención está enfocada en la gestación y en el momento clímax, que es el parto. Y no ponemos nuestra atención muchas veces en el tiempo después. Y el tiempo después es un tiempo muy, muy importante porque desde lo que yo he experimentado, desde los registros akáshicos y desde mi vida, lo que he podido observar es que el alma de bebé es como, o el alma de un proyecto es como si está flotando y está como desde otros planos acompañando a la familia, pero realmente desciende y encarna en el momento del parto. Entonces, el momento sucesivo al parto, el momento sucesivo al lanzamiento del libro, al lanzamiento de un proyecto fotográfico, al lanzamiento de un proyecto audiovisual, musical, lo que sea, es vital porque es el momento en el cual está aterrizando el alma de esa creación y entonces se está también como ubicando en el cuerpo. Es un tiempo donde es un equilibrio muy frágil y donde estamos todavía navegando entre mundos. Y como estamos navegando entre mundos, estamos todavía en el mundo sutil y en momentos en el mundo material. Es un tiempo donde energéticamente necesitamos estar muy
anclados como familia, como creadores en lo que nos corresponde, en nuestro bienestar, en nuestra nutrición, en nuestro descanso, porque si nuestra energía está muy bajita, si estamos viviendo tiempos de mucha confusión o de desencanto o de depresión, sí, es muy fácil que entren energías externas que si tienes un tiempo acompañándome en este podcast, sabes que cuando hablo de la multidimensionalidad me refiero a que entran energías externas que pueden ser egregores, pueden ser sucubos, incubos, pueden ser diferentes tipos de aquello que en la alquimia y en el estudio del misterio antiguamente se llamaban demonios. Es como un tiempo donde esas entidades pueden llegar a entrar, ¿sí? Si estoy con mi energía bajita, si estoy muy triste, si estoy muy mal emocionalmente, se pueden llegar a dar casos de posesión. Pero esta posesión, ¿qué quiere decir? Que yo le estoy abriendo las puertas dentro mío a algo que está adentro mío y que a la vez también existe afuera. O sea, esa es la multidimensionalidad, pero no es como que algo afuera entra. Ese algo afuera logra entrar solo a través de que yo le abrí la puerta adentro mío a ese aspecto de mí. Espero que se entienda. Y si no, por favor, pregúntame, déjame un comentario e intento aclarar este punto. Entonces es un tiempo muy delicado a nivel energético, a nivel espiritual. Por eso es un tiempo de cueva también. Por eso se recomienda la dieta también, porque todos nuestros huesos se mueven para que nos convirtamos en canal, porque estamos todavía conectadas de una manera muy clara con los mundos sutiles, y así como bebé nace con su coronilla blandita, asimismo está mamá con su coronilla blandita, porque los huesos de mamá se movieron, el cráneo se movió para poder hacer que la cadera abriera espacio y diera paso a bebé. Entonces nos abrimos de par en par y literalmente quedamos como canales abiertos. Entonces, si yo no estoy cuidando mi salud energética y emocional, ese canal abierto puede ser un canal de entrar en contacto con lugares muy oscuros de mí, de un tipo de oscuridad que no nutre, al menos no de manera instantánea, sino que me lleva primero a lugares de muchísimo sufrimiento, de muchísima desolación. Entonces, para cuidar que no sea así, que podamos cuidar de nosotras mismas, de nuestra familia, de nuestros hijos, es muy importante que estemos en un ambiente salubre, en un ambiente con salubridad mental, en un ambiente donde haya belleza, en un ambiente donde estemos viviendo el alto astral. Y si no es así, si el ambiente en el que estoy por alguna circunstancia no es así, tengo que ser capaz de crear ese alto astral desde mi corazón, ¿sí? Embelleciendo ese lugar a través de música, a través de flores, comiéndolo lo mejor que puedo, disfrutando de la vida, nutriéndome de la vida, de las caricias de mi bebé, de sus ojos, de mis emociones a flor de piel, de la belleza de mi leche corriendo por mi cuerpo, ¿sí? Si no hay nada afuera que apoye o sustente esa belleza,
A veces tenemos que encontrar la fortaleza interna para poder crearla y hacer ese acto de magia, ser esas magas, esas hechiceras que sostienen la vida desde el amor y desde la voluntad. Bueno, estas son para mí 3 claves fundamentales para el cuidado de la maternidad. Y con esto me refiero al cuidado de mamá, de papá, de bebé, de toda la familia, en el entendimiento de que este es un proceso que da a luz el mismo árbol genealógico y que da a luz la misma vida que viene desde las entrañas de la creación, que viene desde las entrañas de Dios, y un proceso entonces al cual contribuimos y del que somos parte y que nos atraviesa, pero que va mucho más allá de nosotras mismas, de nosotros mismos. Entonces, esos son como los 3 puntos más importantes para mí, para compartirte en este momento. Claramente hay infinidad de aspectos a cuidar en la maternidad y hay muchos aspectos que es precioso, es preciso y es importante observar, pero para que no se me haga tan largo este episodio, lo dejo hasta aquí. Si quieres que siga profundizando en estos temas o en otros temas vinculados a la maternidad, cuéntame, estoy feliz y dichosa de seguir este diálogo y de nutrirlo junto a ti. Gracias por escucharme y por acompañarme en este viaje de observación acerca de lo que implica el cuidado de la vida. Te abrazo profundamente, te agradezco por tu tiempo y nos escuchamos en el próximo episodio.